atender la clase en el tiempo de hoy, pues tenemos esta que es sobre historia clínica y examen ginecológico. Y pues si nos da tiempo continuamos con la siguiente, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar diciendo de que todos ustedes pues ya saben, ¿verdad? En la universidad llevaron el curso de clínica, ¿verdad? Donde les enseñaron a hacer una buena historia clínica, en donde todos sabemos que lo más importante de la historia clínica en cualquier tipo de paciente siempre va a ser la anamnesis. Solo para los que están en otros hospitales, perdonen, ¿me pueden confirmar si me están escuchando? Buenas tardes, doctora, ¿sí se escucha? Muchas gracias. Bueno, entonces, primero si tenemos una ficha clínica, tenemos que tener una identificación de la misma, ¿verdad? Para que nos sea mucho más fácil poder ubicar a la paciente cuando necesitamos revisar esos expedientes. Luego vamos a incluir los antecedentes hereditarios, los familiares, los antecedentes no patológicos. Como siempre se los he dicho, una obstétrica no es solo pancita, ¿verdad? De que vamos a estar hablando del abdomen, sino que tenemos que hacer una evaluación o una revisión general, ¿verdad? Entonces, pues aquí entre los antecedentes hereditarios y familiares, pues tenemos que investigar los que son de primer grado. Entre estos, pues patologías específicas, ¿verdad? Bien importante preguntar acerca de los antecedentes del cáncer, ¿sí? Ustedes saben que muchas de estas patologías del cáncer ginecológico van a ser hereditarios, ¿verdad? En lo que es de primer grado en los familiares. Ahora vemos muy frecuentemente cáncer de mama y de ovario en muy jovencitas, ¿verdad? Entonces, sí hay que interrogar si alguien en la familia pues ha tenido este problema anteriormente. ¿De acuerdo? El cáncer de promedio también puede ser micouterino. Los partos que ha tenido, si ha tenido abortos espontáneos y si han tenido algunos desvíos congénitos también durante o en los familiares, ¿verdad? Y entre las patologías generales también, ¿verdad? En las familias hay historia de diabetes, de hipertensión o alguna enfermedad cardíaca, asma, epilepsia o demencia, ¿verdad? Todo esto nos va dando a nosotros una idea sobre lo que podemos nosotros enfrentarnos ante la paciente que estamos evaluando. Recuérdense que entre más información tengamos, más vamos a tener la facilidad de poder hacer un buen diagnóstico, ¿verdad? Entre los antecedentes no patológicos, pues también es importante que ustedes pregunten el uso de tabaco, ¿verdad? Muchas veces pareciera como que dicen, uno, no, esta paciente no debe de fumar, ¿verdad? Pero uno nunca sabe, entonces sí hay que preguntarlo siempre. Acerca del alcohol, del uso de drogas, la actividad física que tiene la paciente acerca de la dieta, los hábitos higiénicos y si ha tenido inmunizaciones también tenemos que preguntar, ¿verdad? Luego, en relación a los antecedentes patológicos, pues hay un mnemotécnico, ¿verdad? Para que ustedes recuerden cómo es que vamos a preguntarle. Tic-tac, ¿verdad? La T de traumáticos. Entonces ahí ustedes pueden preguntar si ya tuvieron alguna fractura, algún tipo de golpe, herida. La I de infecciones. Si ha tenido infecciones urinarias de repetición o infecciones de transmisión sexual. En la C de crónicas degenerativas, ¿verdad? Diabetes, lo que hablábamos anteriormente, hipertensión, enfermedades cardiovascular, asma también, ¿verdad? Y en la otra T, transfusiones. Si la paciente ha tenido, cuál ha sido la indicación de esta, si ha tenido algún tipo de reacción. Más si la paciente va a necesitar este tipo de procedimiento, ¿verdad? Es importante conocer si ha tenido estas transfusiones para estar alertas a lo que pueda suceder en la paciente, porque no es nada más de transfundir a una paciente, puede tener ciertas complicaciones. Y entre la
las alergias, también si ha tenido algún tipo de reacción a ciertos medicamentos, antibióticos, incluso cuando uno va a pasar a una cirugía a la paciente, hasta hay que preguntarle si en las cirugías previas no le ha dado reacción el líquido que se ha usado para hacer la asepsia y antisepsia, ¿verdad? Porque pues algunas pacientes sí han hecho reacciones así muy extensas, ¿verdad? Incluso de quemaduras en la piel con ciertas sustancias, entonces es importante preguntar. Y en la C podríamos preguntar acerca de las cirugías, ¿verdad? Si ha tenido alguna cesárea o algún otro tipo de cirugía, la fecha, qué tipo de anestesia le han dado a la paciente, para tener también esa información a la mano, ¿verdad? Que es muy importante también para el anestesiólogo. Y pues entramos entonces a los antecedentes ginecológicos. Debemos de preguntar cuál fue la edad en que tuvo su primera menstruación. A esto le llamamos menarca, ¿verdad? La telarca es la edad en que inicia el crecimiento de la mama, y la pubarca es la aparición del vello púbico, ¿verdad? Cuando inicia este aparecimiento. Entre los ciclos menstruales, pues tenemos que ver cuáles son las características del sangrado del último año. La duración, lo normal es que vaya de 3 a 7 días. La frecuencia cada 28 días, ¿verdad? Aunque lo normal ahorita se define entre el 24 a 36 días, que puede ser el rango que se considera todavía normal en una paciente porque tiene un ciclo, ¿verdad? Y la cantidad de toallas que utiliza la paciente. Eso nos da una idea a nosotros de qué tanto es la cantidad de menstruación que tiene la paciente, y que pudiera estar ante un cuadro en donde pueda estar ocasionándole incluso hasta anemia, ¿verdad? Por tener grandes cantidades de sangrado durante la menstruación. Y realmente, pues, si uno hace una revisión de casos de anemias en las mujeres, pues vemos que sí es frecuente que haya muchas mujeres con anemia debido a estas alteraciones en la menstruación, ¿verdad? Que muchas veces no las investigamos y la paciente pasa desapercibida hasta que ya empieza a tener síntomas como cansancio muy frecuente, o se está con mucho sueño, ¿verdad? La fatiga, entonces ya se dan cuenta, pero sí hay que interrogar acerca de estos datos importantes, ¿verdad? La dismenorrea, que significa dolor antes o durante de la menstruación, y también hay que interrogar acerca del inicio de la vida sexual, si es activa o inactiva, si usa algún método de planificación familiar o algún método anticonceptivo, cuántas parejas sexuales también tiene o ha tenido la paciente y a qué edad inició con su vida sexual, también es importante para nosotros ya encaminarnos hacia ciertas evaluaciones que deberíamos de hacer con las pacientes que tienen vida sexual. Y pues también considerarlo como algún factor de riesgo para ciertas enfermedades en las mujeres. También si se ha realizado su citología exfoliativa, ¿verdad? La fecha, si tiene el dato de los resultados que le han reportado y si tuvo algún tipo de tratamiento. Y luego pasamos entonces ahora a la exploración física. Ahí pues el orden, ustedes también ya lo saben. Primero vamos a hacer un examen general en donde vamos a tener una inspección, una palpación, y luego pues también ya entramos al examen ginecológico. Vamos a evaluar las mamas, no olvidemos evaluar siempre las mamas. Aunque no sea el motivo de consulta de esta paciente por algún problema a nivel de mamas, es importante que nosotros hagamos una revisión completa. Entonces vamos a inspeccionar, vamos a palpar, vamos a hacer un tacto vaginal y la especuloscopía. Obviamente, pues esta paciente tiene ya vida sexual, ¿verdad? Si la paciente nunca ha tenido vida sexual, pues olvidamos esto de la especuloscopía y el tacto vaginal que no lo realizamos, ¿verdad? Más adelante vamos a platicar también sobre las consideraciones al realizar esta evaluación, porque pues hay que tener también la autorización o el consentimiento de la paciente para poder realizar este tipo de evaluación. Entonces,
Vamos a iniciar nuestra exploración de forma cefalocaudal, ¿verdad? Pues primero con los signos vitales. Empezamos entonces evaluando la cabeza, cuello. En el tórax nos detenemos a evaluar las mamas. En el abdomen, que vamos a ir viendo a este nivel, pues la forma, si está globoso, está abultado, ¿verdad? Pensando pues en un probable embarazo, pueden haber masas pélvicas que pueden hacer que el abdomen se ponga como de una forma globosa, ¿verdad? Si la paciente ya tiene cicatrices previas, quirúrgicas, ¿verdad? Entonces ver cómo está la cicatriz de la paciente para preguntarle qué tipo de cirugía le hicieron. Si ustedes le preguntan a la paciente, mira algún antecedente de importancia que tenga, ¿qué creen que les va a responder la paciente? Ninguno, ¿verdad? No, pero si uno le empieza a preguntar, mira, usted le han realizado alguna cirugía, qué tipo de cirugía, por qué se la realizaron, cuándo se la realizaron, tuvo alguna complicación, tiene resultados de patología, entonces, pues ahí ya obtenemos información. Pero si nosotros hacemos como preguntas así muy cerradas, obviamente la paciente no nos da la información adecuada, sino que tenemos que ir encaminando esas preguntas para que la paciente pues nos dé la información que nosotros necesitamos. También observar, ¿verdad?, la piel de la paciente, si ya tiene estrías, si hay algunas pigmentaciones, alguna cicatriz umbilical, ¿verdad? Y pues luego de esto, entonces ya hacemos la palpación en la paciente que estamos evaluando, ¿verdad? Bueno, empezamos con la exploración de las mamas. Este es un consejo para todos ustedes y principalmente para los varones, ¿verdad? Ustedes nunca tienen que evaluar a una paciente las mamas o los genitales sin que haya una tercera persona con ustedes. La enfermera puede ser, ¿verdad? O algún familiar que pueda estar presente y que sea pues autorizado por la paciente, pero nunca ustedes solos, porque si no puede ser malinterpretada una evaluación y pueden tener problemas legales muy serios. Hemos escuchado casos en relación a estas situaciones, ¿verdad? Entonces siempre asegúrense de que haya alguien con ustedes acompañándolos cuando realicen la evaluación. ¿Estamos claros con eso? Y tómenlo en cuenta siempre, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿cuál es el orden que nosotros utilizamos para evaluar las mamas? Primero vamos a hacer una inspección, lo vamos a hacer de dos formas, de forma estática y de forma dinámica. Más adelante vamos a ver a qué se refiere esto. La palpación también, pues vamos a enfocarnos en lo que es la axila, buscando ganglios, buscando algunos bultos, ¿verdad? Algunas masas que se pudieran presentar, y la región clavicular y supraclavicular, ¿verdad? Cuando ya hay problemas a nivel de las mamas, que ya la paciente pueda tener incluso hasta metástasis por un cáncer, pues vamos buscando ganglios que estén palpables, ¿verdad? Para poder ir pues haciendo el diagnóstico que necesitamos. Luego vamos a evaluar la glándula mamaria. En esta pues podemos hacerlo de una forma en donde podemos dividir la mama en 4 cuadrantes para ir evaluando cuadrante por cuadrante en un orden para que no nos confundamos y podamos evaluar y palpar toda la mama sin dejar un espacio sin hacerlo. Luego también tenemos exámenes complementarios, ¿verdad? Que ahí pues dependiendo de lo que nosotros evaluemos en la paciente, pues vamos a apoyarnos en un ultrasonido de mama, también podemos realizar una mamografía que va a depender de la edad de la paciente, ¿verdad? Recordemos que antes de los 40 años solicitamos ultrasonido de mama. Arriba de los 40 años, entonces ya solicitamos una mamografía. Esto debido a la densidad de la mama, entonces por eso es de que para que podamos observar alguna masa o alguna característica de malignidad en las pacientes, pues sí tenemos que considerar estas situaciones y no pedirle, digamos, de muy jóvenes mamografías que no nos van a ayudar, o al contrario, pacientes arriba de 40
ultrasonido. Muchas veces los radiólogos sí, a pesar de que ya tienen arriba de 40 años, se les pide una mamografía, pero tienen sospecha de algo, pues complementan el estudio con ultrasonido, ¿verdad? Bueno, entonces cuando vamos a inspeccionar, la paciente tiene que estar sentada, ¿sí? Con el tórax y los brazos descubiertos bajo una adecuada iluminación. Entonces, yo les mencionaba que en la inspección vamos a evaluarla de forma estática. Significa que los brazos van a estar colgando a los lados, ¿sí? Entonces, nosotros ahí tenemos que pararnos o ubicarnos frente a la paciente para poder inspeccionar, evaluar, ¿verdad? Vamos a ver la forma de las mamas, vamos a ver el volumen, ¿verdad? Hay mamas muy voluminosas, hay mamas pues pequeñas también, entonces tenemos que hacer una buena evaluación para que no se nos escape ningún nodulito o algún dato que sea sospechoso de algo que no esté bien en la paciente, ¿verdad? La simetría, si las mamas están simétricas, puede que la paciente tenga una mama más grande que la otra, ¿verdad? Algunas veces puede ser pues hasta cierto punto normal. Los casos, por ejemplo, las mujeres que han dado solo lactancia materna de un pecho, ¿verdad? Les crece y les queda un poco más aumentado que el otro, ¿verdad? Luego también ver la secreción, si hay algún tipo de secreción a través de los pezones, que también esto es un dato muy importante para poder hacer un análisis de lo que pudiera estar ocasionando, ¿verdad? Por ejemplo, si es una secreción blanquecina como parecida a la lactancia materna y la paciente no está dando lactancia, podemos pensar en que pueda tener un problema a nivel de la hipófisis, ¿verdad? Entonces ya necesitamos una prolactina, por ejemplo, ¿verdad? O si nosotros miramos alguna secreción tipo purulenta, pues ya pensamos en una mastitis y entonces ya nos enfocamos hacia qué estudios vamos a solicitar, un cultivo, por ejemplo, un GRAM para poder ir haciendo nuestro diagnóstico. Entonces, para eso nos sirve ser muy observadores y ver qué tipo de secreción tienen las pacientes, ¿verdad? Si tienen retracción, algunas pacientes tienen retracción de los pezones o del tejido, que ese tejido está como umbilicado, o sea, está como jalado, ¿verdad? Esos son datos que nos indican o nos sospechan que puede haber algún tipo de malignidad en las mamas, ¿verdad? Luego, obviamente, si hay algún tipo de bulto, si hay algún tipo de hundimiento, cambio de coloración, o la piel de naranja que también se describe en el cáncer de mama, ¿verdad? Es una piel así como más gruesa, con puntitos, ¿verdad? Que está así como un poco retraída. Esas son características de malignidad, ¿verdad? Y un cambio de dirección de la mama que esté jalada, ¿verdad? Por algún nódulo, alguna masa, algo maligno que pueda estar como haciendo una retracción de la mama. Entonces, por eso es importante que hagamos este tipo de inspección. Y en relación a la dinámica, pues el objetivo ya es visualizar retracciones de piel que no se podrían ver con la inspección estática. Que la estática dijimos que los brazos eran hacia la par, ¿verdad? Y en este caso, pues las pacientes las podemos poner con los brazos elevados. Luego podríamos observar también con los brazos sobre la cadera y luego hacer que la paciente se incline hacia adelante para poder ir visualizando o palpando, que eso nos permite de una mejor forma hacer esa evaluación de la mama en las pacientes. Luego pasamos a la palpación. Lo hacemos con la yema de los dedos, ¿sí? Que es donde tenemos como que más sensibilidad para poder hacer y detectar algunos nódulos, ¿verdad? Con la yema de los dedos, entonces, en forma suave, buscando lesiones existentes. Pues vamos a ver el hueco axilar, tomar el brazo opuesto al del explorador. Y la región clavicular, vemos desde la región supraclavicular e infraclavicular. Y siempre vamos utilizando el dedo índice y el pulgar como para ir sintiendo o palpando a la paciente, ¿verdad?
Hay que también palpar el músculo, los ganglios, ver la consistencia, la movilidad, el dolor, ¿verdad? En la paciente para poder ir detectando algunos virus. Bueno, entonces era lo que yo les decía, de qué forma vamos a evaluar la mama. Podemos dividirla en 4 cuadrantes. De una forma suave, vamos a ir palpando. La paciente tiene que estar en una posición en el decúbito dorsal con el tórax cubierto y una almohada abajo. Entonces dividimos los 4 cuadrantes y entonces los de arriba, ¿verdad? Decimos que son los cuadrantes superiores, los de abajo pues inferiores, y luego los dividimos en cuadrantes externos e internos, ¿verdad? Las líneas paralelas podemos ir viendo de una forma radiada o circulares, ¿verdad? La evaluación podemos hacer de esas distintas formas. Y de último, pues vamos a presionar el pezón. Siempre infórmenle a la paciente lo que van haciendo. No nada más van a venir ustedes y a presionar el pezón, ¿verdad? Y la paciente no sabe que se le va a hacer eso y eso duele. Entonces, va a ser molesto para la paciente. Hasta se va a asustar, ¿verdad? Que uno le esté haciendo esa presión. Pero si yo le digo, mire, ahorita le voy a presionar un poquito su pezón para ver si no tiene algún tipo de secreción. Entonces, pues la paciente ya está sabida de que eso se va a hacer, ¿verdad? Bueno, ahora entramos a lo que es el examen ginecológico. Pues aquí también tienen que tener un consentimiento de la paciente y también lo que les mencionaba al inicio, solo si el paciente es que iniciaron su vida sexual y que haya una tercera persona con ustedes para que no tengan problemas. Y también asegurarse de que la paciente tenga vejiga vacía, si no va a ser molesto e incómodo para la paciente la colocación del espéculo con la vejiga llena, ¿verdad? Bueno, entonces igual vamos a evaluar los genitales externos, ¿verdad? Para eso ustedes tienen que saber anatomía, ver qué estructuras vamos a encontrar, cuál es lo normal, para que ustedes hagan una inspección de los genitales de la paciente y ver si estos están normales o hay sospecha de algo que se tiene que investigar. Bueno, el volumen, el sitio y la posición, el tamaño, ver también, digamos, si hay a nivel de los genitales, si hay algún tipo de lesión, edema, la coloración de estos, ¿verdad? Y va a depender también de la edad de la paciente, de lo que vayamos nosotros a buscar. Si es una paciente posmenopáusica, un cambio de coloración a nivel de la vulva, por ejemplo, nos puede indicar a nosotros que hay sospecha incluso de un cáncer vulvar, un abultamiento o cualquier otro cambio que ustedes vean, pues entonces es de sospecharse y hacer los estudios correspondientes, ¿sí? Ver también el tipo de secreción que tenga la paciente para ubicar el color, el olor, las características de esa secreción, ¿verdad? Y luego pues vamos a separar los labios mayores para poder un poco visualizar un poco más adentro, ¿verdad? Posteriormente de la inspección nos vamos a la palpación. Ahí vamos a ver si hay permeabilidad, si hay algún, pues si es una vagina amplia, la profundidad de esto, los fondos de saco vaginales. En las pacientes que tienen un cáncer de cervix, por ejemplo, que ya está un poco avanzado, esto se puede palpar hasta indurado, ¿verdad? Entonces, pues nos va dando a nosotros una idea de cómo están las características de estos genitales de la paciente. También otro dato importante en las pacientes ya en la menopausia o menopáusicas, pues hay que decirles que pujen o que tosan. Eso nos va a ayudar a poder visualizar si no tienen algún tipo de incontinencia urinaria o de prolapso de órganos genitales, ¿verdad? Que algunas pacientes que ya son ancianitas, ¿verdad? Uno les dice puje y se les sale completamente el útero y ahí también la vejiga la tienen caída, ¿verdad? Entonces, todas las pacientes se tienen que acostumbrar ustedes a decirles que pujen para ir evaluando
estos datos también importantes de la paciente. Muchas veces las pacientes, por pena, por vergüenza, no quieren decirlo, pero si uno les dice, mire, voy a evaluar si no se le sale la orina, me favor de empujar o de toser, entonces pues ellas se sienten más en confianza que uno de médico se lo diga, que ellas vengan y que se tengan que decir a uno, ¿verdad? Bueno. Al tacto vaginal, pues vamos a encontrar estos tipos de cervix, ¿verdad? El primero, pues una paciente que no ha tenido hijos, ¿verdad? Una nulípara. Luego puede ser que el orificio cervical tenga, pues, de esta forma, como la segunda imagen que les presento ahí, tiene una hendidura. Algunos con algún tipo de laceración transversal, ¿verdad? Unilateral o bilateral, y una laceración estrellada también podemos observar en estas pacientes. Entonces, vamos a hacer un tacto vaginal también, ¿sí? Ustedes que están empezando ahorita y que están aprendiendo, acostúmbrense siempre a hacer una evaluación donde tienen que colocar el espéculo, una especuloscopía, ¿verdad? Porque así van conociendo ustedes lo normal. Entre más cervix vean normales, genitales normales, cuando ustedes ya visualicen algo que no están acostumbrados a ver, pues ya van a tener la sospecha de que algo no está bien, ¿verdad? Entonces, sí, hagan siempre la especuloscopía, no únicamente el tacto vaginal, ¿sí? Para que pues vayan aprendiendo. Pero cuando ya continuamos con el tacto, ustedes van a poder evaluar el útero. En el útero, ¿qué van a evaluar ustedes? Tamaño, ¿qué más? Tono. El tono, pero estamos hablando de una paciente ginecológica, aparte de la paciente obstétrica, digamos, es un útero de una mujer que no está embarazada, ¿verdad? Que estamos evaluando, en este caso, en la evaluación ginecológica. Entonces, el tamaño, la consistencia del útero, la posición, ¿verdad? Pueden haber úteros en retroversión o retroflexión, normalmente que estén en antiflexión, ¿verdad? También ver si no tienen algún abultamiento, pensando en miomas, ahí palpamos el cervix para ver la consistencia del mismo, ver también o sentir, más bien sentir si no tienen alguna masita a nivel cervical que pudiera ser un pólipo, por ejemplo, ¿verdad? O un mioma a nivel del cervix. Entonces todo eso lo vamos a ir evaluando al hacer el tacto bimanual. Consiste entonces en introducir los dedos de una mano vía vaginal y con la otra va a ser a nivel de la pelvis, ¿verdad? En la pared de la pelvis, o sea, es arriba. Y pues la mano que está dentro de la vagina puede hacer cierto movimiento con el útero como para levantarlo o moverlo para que la mano que nosotros tengamos sobre el abdomen pueda identificar hasta dónde llega ese útero y entonces de esa forma vamos evaluando el tamaño del mismo, ¿sí? Y luego a los lados pues normalmente vamos a encontrar los ovarios, ¿verdad? A veces es muy difícil las pacientes que son obesas, por ejemplo, cuesta mucho evaluar los ovarios. Y en las pacientes delgadas, entonces es más fácil para que ustedes vayan aprendiendo a identificar cómo se siente palpar ovarios, ¿sí? Normalmente, dice uno, no los palpé, es porque están normales. Si una paciente tiene una masa, pues rápido se va a poder palpar, ¿verdad? Pero pues tampoco así, no los palpé, están normal, ¿verdad? ¿Qué tal sabían cómo palparlos? No pueden ubicarlos, entonces primero tienen que aprender a hacerlo correctamente, ¿de acuerdo? Y pues en la especuloscopía, pues tenemos que colocarle un espéculo del tamaño adecuado a la paciente, ¿verdad? Si son pacientes muy pequeñas, muy jovencitas y no vamos a utilizar un talla R, por ejemplo, ¿verdad? Que va a ser muy molesto para la paciente. Y pacientes que ya son multíparas, gran multíparas, que tienen una vagina redundante, si lo hacemos con un espéculo pequeño o corto,
vamos a sufrir porque ahí va a estar la vagina metiéndose y no vamos a poder visualizar mucho, ¿verdad? Entonces sí tiene que ir uno viendo qué tipo de espectro va a utilizar. Si vamos a hacer una toma de muestra de una citología, es importante de que no lubriquemos ese espéculo, porque eso puede alterar la muestra de la citología, ¿verdad? Y pues hay que lavarse las manos, ponerse guantes antes de hacer el procedimiento. Vamos entonces centrando un ángulo de 45 grados inferior y posterior, y luego entonces ya colocamos las hojas del espéculo en una posición horizontal. Luego las abrimos y las fijamos, ¿verdad? Muchos de los espéculos, incluso los descartables, traen su tornillo para poder fijar el espéculo, ¿sí? Y vamos también informándole a la paciente que vamos a hacer. Mire, le voy a colocar este aparatito, va a ser incómodo, pero no va a ser doloroso. Si usted siente molestias, avíseme y entonces yo me voy deteniendo, ¿verdad? Yo creo que eso tranquiliza a las pacientes, las relaja, y entre más relajadas estén, menos tensos van a tener los músculos y va a ser más fácil que nosotros podamos colocar el espéculo, ¿verdad? Entonces tenemos que ir comunicándonos siempre con nuestros pacientes. Entonces, ya que tenemos colocado el espéculo adentro, en el canal vaginal, pues vamos a ir observando cómo están las paredes vaginales, si tiene algún tipo de lesión, flujo, qué coloración es ese flujo, si tiene fetidez o no tiene fetidez, si hay un cuerpo extraño, algún tipo de lesiones. Por ejemplo, lesiones por HPV, ¿verdad? Por el virus del papiloma puede haber también a nivel cervical o a nivel de las paredes vaginales. Entonces también todo eso lo tenemos que ir buscando a la hora de observar con una buena fuente de luz, ¿verdad? Por eso tenemos que colocar nuestra lámpara para poder visualizar adentro de la vagina. Luego vemos el cervix, la coloración de las características, en qué posición está, el tamaño, si hay algún tipo de lesión, flujo, ¿verdad? Pacientes que ya tienen sospecha de cáncer, por ejemplo, se puede ver que tienen ya se ven como lesiones que puedan ser más evidentes a nivel cervical. Entonces, pues nosotros ya tendríamos que hacer otro tipo de toma y no simplemente una citología, ¿verdad? Incluso hasta hacer una biopsia de cervix si tenemos a la mano el equipo para poder realizarlo. Entonces, ya procedemos a hacer nosotros nuestro procedimiento, ¿verdad? Que sería la citología, si vamos a realizarla. Requisitos para hacer este Papa Nicolau, pues la paciente tiene que estar sin menstruación. En la embarazada se puede realizar, pero idealmente que estén arriba de las 12 semanas de edad gestacional, y posparto arriba de las 8 semanas. Que no se han realizado duchas vaginales previamente, un día antes, ni medicamentos, óvulos o cremas vaginales, ¿verdad? Que acostumbren a utilizar o que le hayan indicado a la paciente, pues no tienen que haberlos utilizado 24 horas y tener abstinencia en las relaciones sexuales también 24 horas para que salga confiable esa citología. Y pues que decirle que orine antes para que no sea incómodo el Papa Nicolau a la hora de la introducción del espéculo. Luego hay una imagen de la laminilla, ¿verdad? De vidrio que tenemos para poner la muestra. Entonces hay varias formas de poderla colocar. Pueden dividir la laminilla de forma así horizontal o vertical. Entonces de un lado ponen la muestra de la toma del exocervix y del otro lado las del endocervix, ¿verdad? Y luego pues ya fijamos nuestra laminilla y ya la mandamos con el patólogo. Recuérdense de que siempre tenemos que identificar esas laminillas, ¿verdad? No, para no cometer el error de algún momento de confundir las laminillas con una y otra paciente. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes cuando vayan a tomar una muestra, agarran su laminilla y la rotulan con el nombre de la paciente, el número de registro del expediente, para evitar este tipo de equivocaciones.
ocasiones, ¿verdad? Bueno, y de ahí, pues, otros procedimientos auxiliares también es la colposcopía. Esta es una especie de telescopio binocular que permite ver con detalle regiones anormales del cuello uterino. Esta tiene sus indicaciones, ¿verdad? Que cuando sea indicado, pues entonces nosotros vamos a realizarle este procedimiento a la paciente que sirve para ver algún tipo de lesión sospechosa y en esa área, pues, tomar la biopsia de cervix para poder ser estudiada por el patólogo. 100% de seguridad cuando lo hacemos a través de colposcopía y biopsia. Recuerden que el Papa Nicolau no es confiable al 100%, ¿de acuerdo? Sino que es una prueba de tamizaje, ¿verdad? Para poder identificar cuando una paciente tiene sospecha de una lesión, entonces ya nos vamos, si está indicada, a realizar la colposcopía. Y ahí en la colposcopía pues utilizamos algún tipo de líquidos que nos va a ayudar a visualizar o a identificar de una mejor forma las áreas sospechosas a nivel cervical en donde nosotros venimos y tomamos la biopsia de cervix para ser estudiada. Y otro de los métodos diagnósticos auxiliares que es una herramienta que a nosotros los ginecólogos y obstetras nos ayuda muchísimo, que yo creo que no podríamos trabajar sin este equipo, ¿verdad? Que es el ultrasonido. Entonces, que ahí pues, nos ayuda a ver las dimensiones del útero, sus capas, si hay algún tipo de lesión, cómo está el endometrio, sea algún tipo de anomalía estructural, ¿verdad? Identificar masas, miomas, etcétera, etcétera. Entonces, es una herramienta muy útil el ultrasonido, que puede ser un ultrasonido pélvico, puede ser un ultrasonido endocavitario o endovaginal, el que ustedes ya han visto aquí con los pacientes, ¿verdad? Si es endovaginal, pues la paciente tiene que asegurarse de que tenga vejiga vacía también, ¿verdad? Para que pues, no sea molesto, que podamos visualizar bien en el estudio. Bueno, entonces, pues aquí solo recordar que hay algunos términos relacionados a la alteración de la menstruación, ¿verdad? Eumenorrea es del intervalo de duración normal, amenorrea, que no hay menstruación, ¿verdad? Pues ahí tenemos el tema que sigue, que es la amenorrea, ¿verdad? Que es primaria y secundaria, entonces eso lo vamos a hablar también. La dismenorrea es cuando la paciente tiene dolor a la hora de menstruar. Hipermenorrea o menorragia, menstruaciones abundantes. Hipomenorrea, menstruaciones escasas. Un spotting es cuando la paciente dice, ay, es que me vino la menstruación y de repente ya se me había ido, pero de repente otra vez tuve como manchaditos, ¿verdad? Ese es el spotting. Entonces, y es muy importante preguntarlo porque sí puede ser un dato importante en ciertas patologías ginecológicas. Metrorragia, sangrado irregular, anormal, sin un patrón. Y las menometrorragias, una menstruación que se prolonga más de 7 días. Y en el coito también tenemos que interrogar si hay dispareunia, es decir, dolor durante la relación sexual. El vaginismo, que son espasmos involuntarios de la vagina durante la relación sexual que impide el coito, ¿verdad? Esto les vuelvo a repetir, la paciente no le va a llegar a decir a uno esto, ¿verdad? Porque les da vergüenza, les da pena. Entonces, es un tabú, ¿verdad? Esto sigue siendo un tabú en nuestro medio. Nadie va a hablar de estas situaciones, es algo íntimo. Pero pues nosotros lo tenemos que preguntar para que la paciente se abra con nosotros y que nos pueda confiar las molestias, ¿verdad? Entre los quirúrgicos, preguntarle también si hay antecedentes de histerectomía, miomectomías o salpingectomías, ¿verdad? Salpingectomía, ya saben ustedes que es la resección de las trompas uterinas, y una plastía, pues es una corrección del piso pélvico ante un prolapso, ¿sí? Que es lo que le llamamos nosotros las colporragias, ¿de acuerdo? Y en relación a algunos términos que en el libro de ustedes están, pues la menstruación, una oligomenorrea,
va a depender del intervalo, ¿verdad?, de la menstruación, que va de 35 a 90 días entre las menstruaciones, polimenorrea, criptomenorrea, menarquía tardía, menarquía precoz, y también podemos ver la menopausia precoz antes de los 40 años, y luego los términos en relación a la paridad, ¿de acuerdo? ¿Qué significa el número de hijos que ha tenido la mujer? Nulípara, ya todos saben que no ha tenido ningún parto, primípara es su primero y multípara pues más de un parto, ¿verdad? Y la gesta va a ser independientemente si la paciente ha llevado o no a término un embarazo. Media vez ya se ha embarazado, pues decimos que es primigesta. La que nunca se ha embarazado, nuligesta, y la que ha tenido más de un embarazo, multigesta. Bueno, ahí estamos, no sé si tengan alguna duda. Bueno, entonces, pues ahora lo que tienen que hacer es siempre estar al pendiente de esas evaluaciones que hacen los jefes, que hacen los residentes para los que están en hospitales que tienen posgrado. Aprovechen siempre, acérquense a ver cómo hacen la evaluación, pregunten siempre. Cuando pongan un espéculo, corran a ver y visualizar, díganle, doctora, déme chance de ver, y van viendo. Y luego ustedes ya mentalmente están haciendo el ejercicio, ¿verdad? Yo veo un cervix de nulípara, pues nulípara. Veo un flujo de tal característica, yo estoy pensando en tal cosa. Veo que este cervix no tiene una coloración normal. Hagan ese ejercicio y luego pregúntenle al médico, miren, ¿cómo describe usted esa evaluación ginecológica? Entonces ustedes vienen y ya comparan lo que ustedes previamente ya pensaron, ¿verdad? Pero no se queden porque solo asoman la cabecita así para ver adentro del espéculo y bueno, ¿verdad? Y saber qué vieron, o si lo que ustedes están pensando que vieron es lo correcto. Entonces, entre más practiquen, vean y vean y vean, ustedes se les va a quedar todo esto, lo normal primero, y luego pues ya cuando ustedes vean que algo no está como lo normal, ya con que identifiquen algo que no está bien, ya la hicieron, ¿verdad? Porque pues ya después, entonces, mire, tengo duda de esto, la refiero, o pues hago algo, pero no me quedo con que era normal, o pues a ver, no sabía, entonces no es lo correcto, ¿de acuerdo? Bueno, entonces aquí terminamos, muchas gracias por su atención, no sé si tengan alguna duda. ¿No? Bueno, entonces les agradezco a todos su atención y pues vamos a continuar después con las siguientes clases porque sí, ya llegó la hora. Muchas gracias.